Yo estoy muy feliz de estar aquí y participar de ese intercambio de información, de ideas con ustedes. Y para mí es una oportunidad de aprendizaje también sobre la Amazonia, sobre Perú. Cada día que pasa aprendo algo nuevo aquí. Entonces, muchas gracias. Y voy a intentar traer un poco de el contexto global, porque muchas veces hablamos de la Amazonía, hablamos de los países amazónicos, pero es una cuestión de planeta, del planeta Tierra. El planeta Tierra es un sistema que ya se conoce muy bien, que es un sistema autoorganizado, que quiere decir que él funciona y dependiendo de las interacciones de varios elementos. Y así, siempre ha funcionado así. Entonces, disculpe, aquí tenemos hay un avance de la ciencia sobre los elementos del sistema Tierra. En 2023 fue lanzado el primer informe de los Global Tipping Points. Entonces, son puntos de no retorno globales. Y yo hago parte de ese report y ahora en una semana, el día 13, va a salir el segundo report, la actualización de todo lo que sabemos. Y aquí vemos 15 puntos de no retorno del sistema Tierra, son los 15 principales. Y vemos que, ¿a dónde apunta? Ahí. Que la Amazonía es uno de ellos y es probablemente uno de los más importantes, de los cuales sabemos más. Pero es increíble porque cuanto más aprendemos, cuanto más yo aprendo sobre ese tema, más preocupado me quedo y más entiendo cómo todo está interconectado. Entonces, solo por ejemplo, aquí cada uno de estos sistemas, subsistemas que decimos, o en inglés tipping elements, que son elementos con punto de no retorno. Entonces, cada uno puede colapsar. Punto de no retorno es también la idea de que el sistema puede sufrir un colapso abrupto. Entonces, cada uno de esos puede sufrir uno. Y tiene su autoorganización y interacción. Entonces, es como si la Tierra fuera un efecto dominó. Y, por ejemplo, el hielo que está en la Groenlandia, Greenland, ice sheet, él está, por el calentamiento global, está se derritiendo. Y se va un input de hielo de agua dulce al océano. Y esa agua dulce influencia la corriente meridional del Atlántico, Atlantic Meridional Overturning Circulation, que da la vuelta al mundo y transporta mucha agua caliente para el norte, hemisferio norte del Atlántico, principalmente Europa. Y entonces el hielo de la Groenlandia que se va al océano está afectando esa corriente y haciendo con que la corriente perca fuerza. Y eso puede colapsar, puede se interromper o puede desacelerar. Y lo que pasa es que si eso ya está pasando, hay evidencias de que ya está disminuyendo la velocidad de la corriente. Ese iba a afectar a la Amazonía porque iba a cambiar la zona de convergencia intertropical, que es la zona donde la humedad del planeta se junta y va a ascender para producción de lluvias. Entonces, la región norte de la Amazonía, por ejemplo, iba a recibir menos lluvias. Y ahí la parte del sur de la Amazonía podría recibir más lluvias, pero es donde estamos deforestando. Y la norte podría colapsar también. Entonces, es solo una explicación. Obviamente la Tierra es un sistema muy complejo, pero estamos descubriendo cada vez más sobre cómo todo eso interage. Y la cosa es que podemos llegar a un punto de no retorno del planeta. Y eso quiere decir que podemos empezar rápidamente, esos sistemas se retroalimentan y llevan el sistema Tierra a un estado climático mucho más caliente, como 8 o 10 grados más caliente que tenemos ahora. Y entonces es muy preocupante. Entonces, ¿qué es punto de no retorno? En 2000 salió el libro de Malcolm Gladwell, es un sociólogo que él habló por la primera vez ese nombre, the tipping point, que es punto de no retorno en inglés, que sería un momento mágico cuando una idea, una tendencia o comportamiento del sistema cruzan un límite y se propagan como un incendio. Entonces, es una idea que es más simple, pero es más o menos así. El propio libro
No, el propio libro que salió en 2000, aquí se ve que en 2000 y aquí el número de artículos científicos de varias áreas y en azul y en áreas ambientales en rojo que utilizan el termo. Entonces el propio libro fue un punto de no retorno o un tipping point para el uso del concepto. Es solo una idea. ¿Y por qué eso se pasa? No. Voy a explicar. Aquí hay otras dos maneras de se ver un punto de no retorno, que son esa forma de ver con la bola y las cuencas de atracción, como decimos, y es como abajo es el estado del sistema, cómo se encuentra el sistema, y en la línea vertical es potencial, que es como la energía que cada estado tiene, y encima se ve que hay dos estados, la bola puede estar donde está o en un estado que hay más potencial. Y puede cambiar de estado de dos maneras. Una es, toda esa planicie puede cambiar de forma. Eso es muy abstracto, pero sería un cambio de condiciones. Por ejemplo, la Amazonía, un bosque que se queda con menos lluvia. Y ahí toda la condición cambia y solo resta un estado. Y la bola va para allá, que es el sistema. Cambia. Y la otra posibilidad es cuando no hay cambio de condiciones, pero un disturbio, una perturbación envía el sistema para el otro estado. Entonces, un fuego, por ejemplo. Entonces, si hay dos estados, bosque o sábana, un fuego envía y transforma ese bosque en sábana. Eso vale para varios sistemas del mundo. El sistema económico, que puede estar con riqueza, pobreza, se queda presionado en pobreza, sociedades, o sistemas políticos que pueden estar en una democracia o una autocracia, o incluso la mente humana, o puede estar en saludable o puede estar con depresión, por ejemplo. Todos estos varios sistemas funcionan de esta manera y tiene que ver con estrés y disturbios. Es importante. Y tiene que ver con los feedbacks, los mecanismos de retroalimentación positiva. Positiva no quiere decir que es bueno, pero quiere decir que, como dice aquí, cuando el cambio amplifica las causas y aceleran el cambio. Entonces el cambio se acelera. Por ejemplo, aquí el caso que Giancarlo nos enseñó, que el flujo de humedad que viene del Atlántico, el bosque envía humedad a la atmósfera y eso se convierte en nubes, lluvia, y ahí hay un mecanismo de retroalimentación con la lluvia, que llamamos de bosque lluvia. Y aquí, entonces, pero eso quiere decir la posibilidad de un cambio muy rápido, acelerado. Si hay disturbios y hay menos bosques, eso implica en menos lluvia, menos bosques, y ahí se aprisiona el sistema. ¿Y por qué? Aquí se ve la importancia de la lluvia. Ese es un dato de toda la región amazónica, incluyendo los bosques y las sabanas al norte, al sur, el cerrado brasileño, la gran sabana de Venezuela, por ejemplo. Incluimos puntos de cobertura de árboles aquí, en el vertical, y aquí la lluvia. En cada punto el valor de lluvia y el valor de árboles. Entonces es una observación universal de la Amazonía. Toda la Amazonía tiene ese comportamiento. Y se ve claramente dos nubes de puntos. Una con alta cantidad de cobertura de árboles y una con baja. Y serían porque aquí sacamos fuera las áreas de deforestación. No hay ninguna deforestación aquí. Solamente bosques y sábanas naturales. Y ahí se ve que cuando disminuye la lluvia, llega a un punto de más o menos 1000 milímetros por año de lluvia, una cantidad anual, que no hay más bosques. Entonces ese es el ejemplo clásico de que es un punto de no retorno. Es a partir de ahí no hay más como un bosque, o será muy raro, ¿no? Muy incomún. Y ahí es también conocido como punto de bifurcación. Viene de la física esos conceptos. Y ahí entonces a partir de ahí tenemos sabanas estables. Y si aumentamos la lluvia,
una sábana no vuelve a bosque inmediatamente, porque está presa, así, aprisionada en el estado de sábana. ¿Por qué? Porque retroalimentación positiva, normalmente el fuego. El ecosistema abierto es más inflamable, siempre se quema y ahí el bosque no crece, no vuelve. Hay que hacer una perturbación para volver, o una restauración para volver el bosque, una intervención de restauración. Y eso pensando que no sea sábana, claro, pensando que es un bosque degradado, porque eso también vale para bosques degradados. Y ahí se llega en 1800 milímetros, no hay más, las sábanas pierden resiliencia, ese punto de no retorno para el estado de bosque. Y entre los dos, 1000 y 1800, hay dos estados alternativos, que decimos que es cuando el ecosistema puede estar en los dos estados y perturbaciones pueden, es como el primer ejemplo que había la bola y dos cuencas de atracción, ese es lo que significa eso. Y entender eso es fundamental para entender la Amazonía. Acima de 1800 milímetros de lluvia, bosques son mucho más resilientes. Resilientes quiere decir eso también, la posibilidad de colapsar. Entonces, si acima de 1800 son muy resilientes o estables y disturbios el bosque tiende a recuperarse. Pero entre ese intervalo pueden aprisionarse en un estado abierto degradado. Y eso ¿Y cómo sabemos que el sistema amazónico está se aproximando de un punto de no retorno? No sabemos cuándo es, lo que es exactamente. Las evidencias indican números, datos, pero seguramente podemos decir que estamos nos aproximando de un punto de no retorno. Y cuándo será exactamente no sabemos. Entonces, cuando se pasa, lo que se espera es que sequías extremas, incendios, mega incendios muy enormes, como nunca vimos antes, van a empezar a se quedar más frecuente. Y vamos a observar eso. Y fue sólido. Y aquí son dos límites que tenemos para la Amazonía, con base de datos, base de modelos, base de evidencias que tenemos. Entonces son dos que valen para todo el sistema amazónico. Aquí el calentamiento global, un punto de no retorno acima de 2 grados. Los modelos dicen que entre 2 y 6 grados, pero 2 sería el valor más bajo y a partir de ahí sería una zona crítica que podemos adentrar, tener un punto de no retorno. Pero la verdad es que existen varios factores, como Giancarlo nos mostró, que es las interacciones con deforestación, con incendios, con extracción de madera, varios disturbios. No se sabe, es como un cóctel de drogas que uno toma y no sabe el efecto que va a tener. Y entonces decimos que hay un límite seguro de 1.5, porque el otro lado es que es la pérdida de bosques de 20%. Entonces hay indicación de modelos que a partir de 20% de pérdida de bosques total del bioma amazónico, se pierde tanta lluvia que puede empezar a cruzar el punto del no retorno. Y el límite seguro sería 10%. Ahora si estamos en 17%, tenemos que restaurar 7%. Y entonces yo hice esa representación de dónde estamos. En amarillo sería el límite seguro, en rojo el punto de no retorno. Y pensando con esa información, escribimos un documento de político, un policy brief, que es una carta para tomadores de decisión, proponiendo 9 maneras de evitar ese punto de no retorno. Eso en 2023, con el panel científico de la Amazonía. Aquí. Y aquí están los 9, voy a leer y explicar brevemente cada uno, porque después podemos discutir juntos y las presentadoras van a traer ejemplos también que se conectan con esas maneras. Y el primero sería reducir, primero y realmente el más importante, reducir drásticamente las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Porque sin eso, si no hay cooperación global para hacer eso, y el planeta se calienta 4 grados, 3, 4 grados, la Amazonía puede colapsar, mismo que hagamos todo
aquí localmente lo que podemos. Poner fin a la deforestación, la degradación e incendios forestales en gran escala. Entonces, no es deforestación de pequeña escala, como comunidades locales, pero deforestación de gran escala, como tenemos ahora en Arco de Deforestación. Restaurar bosques, número 3, restaurar bosques abandonados y degradados en gran escala. Y eso es fundamental para recuperar, mantener fuerte esos ríos voladores que son el corazón de la resiliencia amazónica. 4 es crear y mantener áreas protegidas y territorios indígenas que son científicamente comprobados como formas, maneras de contener deforestación e incendios. Es claro eso en áreas protegidas y territorios indígenas. Solamente cuando son creados en Brasil, eso es muy claro. Y no sabemos, depende de cada país y de la legislación de cada país, pero por lo menos en Brasil eso es muy claro. 5, invertir en ciencia, tecnología e innovación. Y también yo quería añadir educación para tenermos más conocimiento y más difusión de conocimiento para la sociedad, para entendermos mejor esas cuestiones, para que podamos tomar decisiones, ¿no? Fortalecer la participación de organizaciones de la sociedad civil en la Amazonía es fundamental. Con ese territorio enorme, muy difícil para los gobiernos hacer políticas públicas para todo el territorio. Es fundamental el trabajo de las ONGs. Desarrollar una sociobioeconomía de bosques en pie y ríos que fluyen saludables. Entonces, la sociobioeconomía, que también se puede decir que son soluciones basadas en la naturaleza, basadas en el conocimiento tradicional ecológico de los pueblos locales indígenas. Y bosques en pie y ríos que fluyen, porque es la idea de conexión que hablamos, que Giancarlo dice muy bien. Mantener la conectividad forestal y fluvial a lo largo de la frontera Andes, Amazonía. Eso es muy importante porque es todo un sistema, ¿no? Desde los Andes, la Amazonía y el Atlántico. Entonces, ahora hay mucha deforestación en algunos países en esa frontera. Y ahí puede impedir, por ejemplo, flujo de especies. Y con el calentamiento global, muchas especies tienden a subir los Andes porque es más fresco. Y para sobrevivir, si no podemos tener extinciones y también de poblaciones humanas. Y incluir derechos fundamentales de la Amazonía en la Constitución del país amazónico. Es una manera de garantizar legalmente los derechos del bosque, de la naturaleza y en el caso de la Amazonía. Eso ayuda mucho legalmente, es un mecanismo de litigancia para mantener el bosque. Entonces, eso fue escrito en 2023 y creo que hay más cosas ahí y hay que sería muy bueno saber la opinión de ustedes. Y gracias, muchas gracias.